Yo manejo tractores desde hace 22 años. No es un trabajo glamoroso, pero paga las cuentas y me gusta la soledad de los campos, el rugido constante del motor, el polvo que se levanta detrás de las ruedas. Me llamo Arturo Ledesma, tengo 47 años, y hasta hace 6 meses creí que conocía cada centímetro de mi cuerpo. Uno aprende a escucharse cuando trabaja bajo el sol de Sonora. Aprende a distinguir entre un dolor muscular y algo más profundo. Por eso supe desde la primera punzada en el costado que aquello no era normal. Empezó en agosto, un martes. Estaba arando un campo de trigo cerca de la carretera a Cajeme cuando sentí como si algo se retorciera dentro de mi abdomen. No fue dramático. No caí al suelo ni nada parecido. Solo tuve que detener el tractor, respirar hondo y esperar a que pasara. Pasó. Seguí trabajando, pero volvió al día siguiente, y al otro y al otro. Mi hijo Iván fue quien me obligó a ir al doctor. Tiene 17 años y es de esos muchachos callados que observan todo sin decir mucho. Una tarde me vio doblado sobre el fregadero, tratando de que no se notara, y me dijo con esa voz plana que usa cuando habla en serio: «Ya vea que te revisen, papá». No discutí. Algo en su mirada me recordó a su madre, que murió cuando él tenía 9. Esa misma determinación silenciosa. El médico en Navojoa me mandó a hacer estudios: ecografía, análisis de sangre, después una tomografía. No me gustó cómo fruncía el ceño mientras miraba la pantalla. No me gustó el silencio que dejaba entre pregunta y pregunta. Cuando me citó para hablar de los resultados, ya sabía que no serían buenas noticias. «Hay una masa», me dijo, así sin rodeos, en el páncreas. Necesitamos hacer una biopsia, pero por el tamaño y la ubicación, tenemos que actuar rápido. No lloré, no grité, solo asentí. Pregunté cuánto tiempo tenía. Me dijo que dependía de muchas cosas, pero que sin tratamiento, quizás 6 meses. Con tratamiento, tal vez 1 año, año y medio si teníamos suerte. Quimioterapia, cirugía si era operable. Muchos tal vez y ninguna certeza. Conduje de regreso a casa en silencio. Iván estaba esperándome en el porche, jugando con su teléfono pero sin realmente mirar la pantalla. Le conté. Él solo bajó la cabeza y apretó los labios. No dijo nada. Esa noche ninguno de los dos durmió. Yo lo escuchaba moverse en su cuarto, incapaz de quedarse quieto. Yo tampoco podía. Me quedé en la cocina, tomando café que no necesitaba, mirando por la ventana hacia los campos oscuros. No le tengo miedo a la muerte. He vivido lo suficiente para saber que todos vamos para allá. Lo que me aterraba era dejar a Iván solo. Él no tiene a nadie más. Mi hermano vive en Tijuana y apenas hablamos. Los padres de mi difunta esposa están viejos y enfermos. Si yo me iba, Iván quedaba verdaderamente solo en el mundo. 17 años. Aún le faltaba terminar la preparatoria. No tenía edad para estar solo. La biopsia confirmó lo peor. Adenocarcinoma pancreático, estadio 3. Me programaron para empezar quimioterapia en 2 semanas, en el Hospital General de Navojoa. Me dieron folletos, números de apoyo, explicaciones técnicas que se me olvidaban en cuanto salía del consultorio. Todo se sentía irreal, como si le estuviera pasando a otra persona y yo solo estuviera observando desde afuera. Fue Iván quien encontró a la señora Ofelia. Yo no sé cómo dio con ella. Nunca me lo dijo claramente. Un día, 3 días antes de mi primera sesión de quimio, llegó a casa con un pequeño ramo de flores secas, rosas blancas, casi grises, atadas con un cordón rojo. «¿De dónde sacaste eso?», le pregunté. «Una señora afuera del hospital. Dice que son para pedir protección». Lo miré. Iván no es supersticioso, yo tampoco. Crecimos sin ir mucho a la iglesia, sin rezos nocturnos ni santos en las paredes. Pero había algo en su expresión, una especie de desesperación contenida, que me hizo tomar las flores sin hacer preguntas. «¿Qué tengo que hacer con ellas? ¿Llevarlas contigo?», eso dijo. Las dejé en mi mochila. No pensé mucho en ello. La noche antes de mi ingreso al hospital no pude dormir. Me quedé viendo el techo, escuchando el zumbido del ventilador, sintiendo cómo el dolor en mi costado palpitaba suavemente, recordándome que estaba ahí. Pensé en mi esposa.
Pensé en Iván. Pensé en todos los campos que no volvería a arar, todas las mañanas que no vería. Y entonces, sin saber por qué, saqué las flores secas de mi mochila, las puse sobre mi pecho, cerré los ojos y hablé. No recé, solo hablé. No te conozco, dije en voz baja. No sé si existes, pero si existe alguien ahí afuera que pueda escucharme, no te pido que me cures, solo dame tiempo, suficiente para que mi hijo esté bien, para que termine la escuela, para que encuentre su camino. Después de eso puedes llevarme, no me importa. Pero dame eso, solo eso. Me quedé dormido con las flores entre las manos. El Hospital General de Navojoa es un edificio viejo de 3 pisos, con pasillos largos que huelen a desinfectante y café recalentado. Las luces fluorescentes zumban constantemente, ese sonido irritante que te recuerda que estás en un lugar donde el tiempo se mueve diferente. Llegué temprano, acompañado por Iván. Nos sentamos en la sala de espera, rodeados de otras personas con sus propias historias, sus propios miedos. Una enfermera me llamó. Se llamaba Maribel Cruz. Tendría unos 35 años, pelo recogido en una cola, ojeras profundas que delataban turnos dobles. Me habló con esa amabilidad profesional que tienen los que trabajan con enfermos todos los días. Me tomó la presión, me hizo preguntas rutinarias, me dijo que el doctor vendría pronto a revisar mi expediente. Esperé en una camilla en un cuarto pequeño. Iván se quedó afuera en los pasillos. Yo miraba el techo, contando las manchas de humedad, tratando de no pensar. El doctor llegó con una carpeta en las manos, frunció el ceño, revisó las hojas, volvió a fruncir el ceño. Señor Ledesma, ¿cuándo fue su última tomografía? Hace 2 semanas. Asintió, pero seguía mirando los papeles con confusión. Espéreme un momento. Salió. Regresó 10 minutos después con otro doctor. Ambos miraban la misma carpeta, intercambiando palabras en voz baja. Uno de ellos me miró. ¿Usted se ha hecho algún otro estudio en otro lado? ¿En alguna otra clínica? No, solo aquí. Es que hay una discrepancia. Los resultados que tenemos aquí no coinciden con el diagnóstico previo. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué significa eso? Vamos a repetir la tomografía, solo para estar seguros. Me llevaron de nuevo al área de imagenología. El técnico, un hombre mayor llamado don Eusebio, me preparó sin decir mucho. Tiene fama de ser callado, de hacer su trabajo sin involucrarse en dramas ajenos. Me colocó en la máquina, me dijo que respirara tranquilo, y esperó mientras la máquina hacía su trabajo. Cuando terminó, me dijo que esperara en el cuarto mientras procesaban las imágenes. Me quedé ahí, acostado en esa camilla fría, mirando las luces del techo, sintiendo cómo el tiempo se estiraba. No sé cuánto pasó, quizás media hora, quizás más. Maribel entró al cuarto. Se veía confundida. ¿El doctor ya vino? No. Asintió, pero no se fue. Se quedó ahí, como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. Finalmente habló. ¿Usted trajo algo con usted? ¿Algo personal? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo qué? No sé. Algo religioso. Una estampa. Un rosario. Pensé en las flores que había dejado en mi mochila en el cuarto donde me había cambiado. Flores secas, blancas. ¿Por qué? Ella dudó. Don Eusebio encontró algo en su bata, cuando la estaba doblando para lavarla, un rosario negro. No sabemos de quién es. Pensé que tal vez no es mío. Asintió lentamente y salió. El doctor regresó 1 hora después. Ya no venía con la carpeta. Venía solo, con las manos en los bolsillos y una expresión que no supe leer. Señor Ledesma, necesito que me cuente algo. ¿Usted se ha estado sintiendo mejor últimamente? ¿El dolor ha disminuido? Pensé, y me di cuenta de que sí. El dolor que me había acompañado durante semanas había desaparecido. No gradualmente, solo ya no estaba. Sí, admití. Desde anoche. Él asintió como si eso confirmara algo. La tomografía de hoy está limpia. Las palabras flotaron en el aire. No las entendí de inmediato. ¿Qué? No hay masa, no hay tumor, no hay nada. Pero hace 2 semanas, lo sé,
Por eso estamos revisando todo. Hemos pedido los archivos digitales de sus estudios anteriores. Queremos compararlos, pero por alguna razón no los encontramos. Los estudios que usted se hizo hace 2 semanas no están en el sistema. Me senté en la camilla. La habitación daba vueltas. ¿Cómo que no están? No lo sabemos, estamos investigando. Puede ser un error del sistema. Puede ser que se archivaron mal. Pero los resultados de hoy son claros. No hay nada. ¿Y la biopsia? Él hizo una pausa larga. Esos resultados tampoco están. Tenemos el registro de que se hizo. Tenemos su nombre, la fecha, el procedimiento, pero los resultados desaparecieron. Salí del hospital esa tarde sin tratamiento, sin diagnóstico, solo con una orden de seguimiento en 3 meses. Iván me esperaba en el pasillo, mordiendo una uña, con los ojos rojos. ¿Qué dijeron? Que no hay nada, que estoy bien. Él me abrazó, fuerte, más fuerte de lo que me había abrazado en años. Yo solo me quedé ahí sin entender nada, sintiendo cómo mi mente trataba de procesar lo imposible. Pasamos por la entrada del hospital. Ahí estaba ella, la señora Ofelia, vendedora ambulante, con su canasta llena de flores secas. Era una mujer pequeña, de pelo gris, arrugas profundas alrededor de los ojos, vestida con un rebozo oscuro. Me miró. Solo me miró. No dijo nada. Pero en sus ojos había algo. Un conocimiento, una confirmación silenciosa. Iván compró otro ramo de flores blancas. Yo no dije nada. Esa noche, de vuelta en casa, me senté en el porche. Iván estaba adentro, finalmente durmiendo después de días de insomnio. Yo miraba los campos oscuros, escuchaba el viento entre los árboles y trataba de entender qué había pasado. Los estudios desaparecidos, la tomografía limpia, el rosario negro que nadie había puesto ahí. Las palabras del doctor. Esto no coincide con lo que vimos ayer. Pensé en lo que había dicho la noche anterior. No te pido que me cures. Solo dame tiempo. Y entonces lo supe, no sé cómo. No sé por qué, pero lo supe. Ella había escuchado. No hubo luces, no hubo apariciones, no hubo voces celestiales ni señales divinas. Solo documentos que dejaron de existir, resultados que ya no encajaban y un dolor que simplemente se fue. No fue un milagro en el sentido tradicional. Fue algo más silencioso, más íntimo, como si el universo hubiera decidido borrar algo que ya estaba escrito. Los meses pasaron. Iván terminó el semestre con buenas calificaciones. Yo volví al trabajo. Los campos seguían ahí, esperándome, y el tractor rugía igual que siempre. Fui a mis citas de seguimiento. Cada estudio salía limpio. Los doctores dejaron de hablar de discrepancias. Eventualmente, el caso se archivó como un error diagnóstico. Esas cosas pasan, dijeron. Los sistemas fallan. Los humanos se equivocan. Pero yo sabía la verdad. Cada año, en la fecha de esa noche, el día que hablé en la oscuridad de mi cuarto, regreso al Hospital General de Navojoa. Compro flores blancas de la señora Ofelia. Nunca hablamos. Ella solo me da las flores, yo pago, y nos miramos por un segundo. En ese segundo hay un entendimiento. Entro al hospital. Camino por esos pasillos que huelen a desinfectante y café recalentado. Subo al 3er piso, donde hay una pequeña capilla que casi nadie usa. Dejo las flores ahí, en una esquina, sin decir nada, sin rezar. Es mi parte del trato. No me pidieron nada directamente. No firmé nada. No hubo condiciones explícitas. Pero yo sé que algo se dio, y algo se recibió. Y esta es mi forma de honrarlo. Iván me preguntó una vez por qué voy cada año. Para agradecer, le dije. ¿Agradecer qué? El tiempo. Él no preguntó más, pero creo que entiende, a su manera. A veces lo veo mirando las flores secas que guardamos en un florero en la sala, flores blancas que nunca se marchitan del todo, que permanecen en ese estado intermedio entre la vida y la muerte. Hace 3 meses encontré algo en mi camioneta, un rosario negro idéntico al que encontraron en mi bata aquel día. Estaba doblado sobre el asiento del conductor. Nadie había entrado a mi camioneta. Yo tengo la única llave. No me asusté. Solo lo tomé, lo guardé en la guantera y seguí manejando.
A veces, cuando trabajo en los campos, siento una presencia. No es amenazante, no es oscura, solo está ahí, como una sombra que camina a mi lado, recordándome que el tiempo que tengo no es completamente mío, que fue prestado, que algún día tendré que devolverlo, pero por ahora estoy aquí. Iván está bien, va a entrar a la universidad el próximo año, quiere estudiar ingeniería, tiene planes, sueños, futuro, y eso es todo lo que pedí. No sé qué pasará cuando mi tiempo se acabe. No sé si vendré a cobrarme de forma abrupta o gradual. No sé si será doloroso o pacífico. Pero sé que cuando llegue ese momento, no voy a resistirme. Un trato es un trato. Por ahora, sigo trabajando. Sigo viviendo. Sigo llevando flores blancas una vez al año a un hospital que nunca olvida, aunque todos los demás lo hagan. Y cada noche, antes de dormir, miro hacia la oscuridad de mi cuarto y susurro 2 palabras. Gracias. Espera. La oscuridad nunca responde. Pero sé que está escuchando. Siempre está escuchando. Y yo sigo pagando mi deuda, 1 año a la vez, con flores blancas y gratitud silenciosa, sabiendo que el diagnóstico que desapareció nunca estuvo realmente perdido. Solo fue renegociado. Hay dolores que se vuelven parte de ti, que dejan de ser algo que tienes para convertirse en algo que eres. El mío llevaba 7 años conmigo, 7 años desde que una hernia de disco dejó de ser un diagnóstico médico para volverse mi forma de caminar, de dormir, de respirar. 7 años midiendo mi vida en pastillas, en noches sin descanso, en trabajos que ya no podía hacer como antes. Me llamo Lucía Hernández. Tengo 39 años y soy costurera en el barrio de San Sebastianito, en Ciudad Guzmán, Jalisco. O lo era, al menos, antes de que mi espalda decidiera que cada puntada era un castigo. Antes de que inclinarme sobre la máquina de coser se volviera una forma de tortura que elegía cada mañana. Porque, bueno, las cuentas no se pagan solas. Mi taller está en la planta baja de mi casa, una construcción de adobe con paredes gruesas que mantienen el calor afuera durante las tardes de junio. Pero el calor siempre encuentra la manera de entrar, igual que el dolor encontraba la manera de recordarme que estaba ahí, incluso cuando intentaba olvidarlo. El zumbido de la máquina Singer, esa que heredé de mi madre, solía ser un sonido reconfortante. Con el tiempo se volvió el metrónomo de mi agonía. Cada puntada, un latido. Cada latido, una punzada que subía por mi columna como un cable pelado tocando nervios. Reina, mi vecina de toda la vida, me decía que debía operarme, que el doctor González allá en Guadalajara hacía maravillas con esas cosas. Pero Reina no sabía que yo ya había ido con 3 especialistas diferentes, que las resonancias mostraban una cosa y luego otra, que un cirujano me dijo que sí, que otro me dijo que esperara, que el tercero movió la cabeza y sugirió manejo del dolor, como si el dolor fuera algo que uno pudiera manejar, como si fuera un negocio o un presupuesto. Reina trabaja en una papelería sobre la calle Morelos. Todas las tardes, cuando cierra su negocio, pasa por mi casa con 2 cafés de la esquina. Se sienta en el banquito junto a mi mesa de trabajo y me cuenta los chismes del día mientras yo intento terminar el dobladillo de un vestido o el ajuste de un pantalón. Tiene esa forma de hablar que llena los silencios, que hace que no pienses tanto. La quiero por eso. Fue un martes cuando empezó, aunque yo no lo supe entonces. Los martes Mateo, el repartidor de gas, hace su ruta por el barrio. Es un muchacho joven, 20 y pocos años, que siempre tiene historias de todo el mundo. Le gusta platicar mientras hace las conexiones, y yo siempre lo escucho porque me distrae del dolor. Ese martes llegó con su tanque y su sonrisa de siempre. «Doña Lucía, ¿sabe qué me pasó ayer?», me dijo mientras conectaba la manguera. «Fui a dejar un tanque a casa de doña Cata, la señora que vende veladoras allá por el Panteón Viejo. Tiene como 90 años, pero se mueve más rápido que yo. Me regaló una veladora negra. Dijo que era para quien la necesitara. Raro, ¿no?». Me reí un poco, aunque reír me dolía. «Mateo, tú recoges medio barrio en historias. Es que esta señora es especial, doña. Hace las veladoras ella misma, con cera de abeja y no sé qué hierbas.
Dice que cada una tiene su propósito. La negra es para... bueno, no me acuerdo bien. Algo de protección o cierre de ciclos. ¿Usted cree en eso? Yo ya no sé en qué creer, le dije, y fue la verdad más honesta que había dicho en meses. Cuando Mateo se fue, me quedé pensando en esa veladora. No por superstición, sino porque algo en mi estómago se movió cuando la mencionó. Una sensación rara, como cuando sabes que olvidaste algo importante, pero no recuerdas qué. Esa noche el dolor fue peor. Me tomé 2 pastillas en lugar de una. Me acosté de lado, luego boca arriba, luego en posición fetal. Nada funcionaba. El reloj marcaba las 11, las 12, la 1 de la mañana. El silencio de la casa era tan denso que podía escuchar mi propia respiración entrecortada. Ese sonido que haces cuando intentas no gemir porque no hay nadie que te escuche de todas formas. A las 2 de la mañana me levanté. Bajé a la cocina por agua. La casa estaba oscura excepto por la luz amarillenta que entraba desde el poste de la calle. Mientras bebía, miré hacia el pequeño estante donde guardo santos y veladoras. No soy especialmente religiosa, pero mi madre lo era, y cuando murió hace 3 años, no tuve corazón para quitar sus cosas. Ahí estaba su Virgen de Guadalupe, su San Judas Tadeo, su Cristo con los brazos abiertos, y entre ellos algo que no recordaba haber puesto ahí, una veladora negra. Me acerqué despacio, como si el movimiento brusco pudiera hacerla desaparecer. Era de cera oscura, casi morada en ciertos ángulos. No tenía etiqueta, pero olía diferente. No a parafina barata, sino a algo terroso, a bosque después de la lluvia, a humo viejo. La toqué. Estaba fría a pesar del calor de la noche. No recordaba haberla comprado. No recordaba haberla recibido. Pensé en Mateo, en su historia de Doña Cata, pero eso había sido durante el día y él nunca había entrado a mi casa. Pensé en Reina, pero ella no era de andar poniendo cosas en casas ajenas. Pensé que quizá yo misma la había puesto ahí en algún momento de dolor y medicación, en uno de esos días donde la memoria se vuelve borrosa. Me dolía tanto que ya no me importó el misterio. La encendí. La llama prendió de inmediato, alta y firme, sin parpadear. Olía más fuerte ahora, a algo que no podía nombrar pero que me hacía sentir vigilada, no amenazada sino observada, como cuando alguien te mira en el camión y volteas pero nadie aparta la mirada lo suficientemente rápido. Volví a mi cuarto. Me acosté. Cerré los ojos esperando las horas de vigilia que conocía tan bien. Y entonces pasó algo que no había pasado en 7 años. Dormí. No fue un sueño ligero, ni uno de esos descansos interrumpidos donde despiertas cada hora. Fue un sueño profundo, negro, sin imágenes. Desperté y eran las 6:30 de la mañana. La luz del día entraba por la ventana. Me había quedado en la misma posición, y eso era imposible, porque el dolor siempre me hacía cambiar de lado cada 20 minutos. Me senté en la cama, confundida. Esperé la punzada familiar en la espalda baja. No llegó. Moví las piernas fuera de la cama. Nada. Me puse de pie despacio, preparándome para el dolor que siempre acompañaba el primer movimiento del día. Nada. Toqué mi espalda. Busqué el punto donde siempre dolía. Estaba ahí. Podía sentir la zona con los dedos, esa tensión muscular que nunca se iba. Pero no dolía. Probé inclinarme. Probé girar. Probé levantarme en puntas. Nada. 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 Me asusté. Sé que suena estúpido asustarse, porque algo bueno pasó. Pero cuando vives tanto tiempo con algo, su ausencia es más aterradora que su presencia. Era como si hubieran cortado una parte de mí sin anestesia y sin aviso. Me sentía completa, pero vacía. Diferente. Bajé a la cocina casi corriendo, algo que no había hecho en años. La veladora seguía encendida. No había consumido ni 1 centímetro de cera. La llama seguía alta, firme, sin parpadear. La miré durante no sé cuánto tiempo, tratando de encontrar la lógica, la explicación. No había corriente de aire. La cera debería haberse derretido. Había estado prendida por horas. Apagué la llama con los dedos. Me quemé un poco, pero apenas lo sentí. Guardé la veladora en el mismo estante. Me hice café. Me senté en mi mesa de trabajo. Toqué la máquina de coser. Pisé el pedal.
La máquina zumbó. Me incliné sobre la tela. Nada de dolor. Nada, nada, nada. Cuando Reina llegó esa tarde con los cafés, me encontró cosiendo sin parar. Había terminado 3 trabajos en una mañana. Lucía, ¿qué te pasó? ¿Te ves diferente? Dormí bien, le dije. Y no era mentira. ¿Dormiste bien? ¿Tú? ¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien? No lo sé. Anoche. Reina me miró con esa expresión que pone cuando sospecha que le estoy ocultando algo. Me conoce demasiado. Se sentó en su banquito. ¿Te tomaste algo nuevo? ¿Fuiste con otro doctor? No. Entonces, ¿qué? No supe qué decirle. ¿Que una veladora misteriosa había aparecido en mi casa? ¿Que la había prendido y el dolor había desaparecido? Sonaba a locura. Sonaba a esas historias que Mateo cuenta y que nadie se toma en serio. No sé, Reina. Simplemente ya no me duele. Se quedó callada un momento, luego sonrió. Bueno, qué bueno. A lo mejor tu cuerpo solo necesitaba descansar de verdad. A veces pasa. Asentí, pero sabía que no era eso. Los días siguientes fueron extraños. El dolor no regresó, ni un poco, ni siquiera una molestia. Podía cargar las bolsas del mercado, podía agacharme a recoger el hilo del piso, podía dormir boca abajo. Mi cuerpo funcionaba como si los últimos 7 años no hubieran existido. Debería haber estado feliz, debería haber estado celebrando, pero no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado, algo más profundo que los nervios y los discos de la columna. La veladora seguía en el estante, apagada, intacta. A veces la miraba. Nunca la volví a encender. Fue el padre Julián quien me hizo pensar de verdad en lo que había pasado. El padre Julián tiene 50 y tantos años y una espalda igual de destruida que la mía. Lo veo a veces en la farmacia, comprando sus analgésicos. Nos saludamos con la complicidad de quienes comparten el mismo dolor. Ese viernes lo encontré en misa de 7. No suelo ir a misa, pero sentí que debía hacerlo. No sabía por qué. Después del servicio, el padre Julián se acercó. Lucía, hace tiempo que no te veía por aquí. Padre, hace tiempo que no venía. Se rió, ese sonido cansado de quien ríe a pesar del dolor. ¿Cómo está tu espalda? Mejor, dije, y la palabra se sintió pequeña para lo que realmente quería decir. ¿Mejor? ¡Qué envidia! La mía está igual. Hay días que no sé cómo voy a dar misa. Anoche no dormí nada. Lo miré. Tenía ojeras profundas, ese color gris que da el dolor crónico. Me pregunté si yo me había visto así. Probablemente sí. Padre, ¿usted cree en los milagros? Me miró extrañado. Claro, Lucía, es parte de la fe. No me refiero a milagros reales, milagros que pasan sin explicación, que pasan y ya. El padre Julián se sentó en la banca, se tocó la espalda baja con cuidado. He visto cosas que no tienen explicación médica. He visto gente sanarse cuando no debería. He visto fe mover montañas. Pero también he visto fe que no mueve nada. No sé si eso es un milagro o simplemente algo que no entendemos todavía. ¿Y si no fuera Dios? Pregunté, sorprendiéndome a mí misma. El padre me miró serio. ¿A qué te refieres? A veces pasan cosas que no vienen de donde esperamos, cosas buenas que vienen de lugares diferentes. El padre Julián suspiró. Lucía, Dios trabaja de formas misteriosas, y hay muchas formas de lo sagrado. No todo lo que no entendemos es malo, a veces solo es diferente. ¿O serio? ¿A qué te refieres? A veces pasan cosas que no vienen de donde esperamos, cosas buenas que vienen de lugares diferentes. El padre Julián suspiró. Lucía, Dios trabaja de formas misteriosas, y hay muchas formas de lo sagrado. No todo lo que no entendemos es malo, a veces solo es diferente. Llevo 23 años manejando la ruta Tepalcatepec-Lázaro Cárdenas. Conozco cada curva de esa carretera como las líneas de mi mano. Sé dónde el asfalto se hunde después de las lluvias, donde los camiones de carga pierden aceite, donde las prostitutas se paran a las 3 de la madrugada esperando clientes que van al puerto. Sé dónde está cada altar de muertito, cada cruz blanca clavada en el arcén.
He visto suficientes accidentes como para saber que la muerte en carretera no avisa, simplemente llega. Por eso cuando empecé a sentir el dolor, pensé que era cansancio. Nada más. Fue un martes de abril cuando me levanté con algo raro en el estómago. No era náusea, no era acidez. Era como si algo dentro de mí hubiera decidido ocupar un espacio que no le correspondía. Me tomé un té de manzanilla que mi hermano Ernesto me había dejado la semana anterior y me fui a trabajar. El autobús arrancó como siempre a las 5 de la mañana, con olor a diésel y sudor viejo impregnado en los asientos. Los pasajeros de esa hora son siempre los mismos: campesinos que van a vender a la ciudad, mujeres con canastas de pan, un par de borrachos que todavía no terminan la noche. Nadie habla mucho. Solo el motor, la carretera y el amanecer naranja sobre los cerros. Pero ese día no pude concentrarme. El dolor regresaba en oleadas, cada una más insistente, como si alguien metiera los dedos entre mis costillas y presionara desde adentro. Para cuando llegué a Lázaro Cárdenas, ya estaba sudando frío. Uno de los pasajeros, un señor mayor que siempre se sienta adelante, me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí. Mentí. Ernesto fue el primero en notar que algo andaba mal. Cuando regresé esa tarde, me encontró sentado en el patio de la casa, mirando la pared. No había comido, no había prendido el televisor. Solo estaba ahí, tratando de respirar sin que doliera. «Samuel, te ves de la chingada», me dijo sin rodeos. «¿Qué traes?» «No sé. Algo en el estómago». «¿Comiste algo malo?» «No he comido nada». Me llevó a la clínica del seguro al día siguiente. Es un edificio pequeño, de 2 pisos, con paredes color verde menta que alguna vez fueron blancas. Huele a cloro y a medicina vieja. La doctora que me atendió era joven, casi una niña. Se llamaba Nayeli y todavía traía la bata con las etiquetas del internado. Me hizo las preguntas de siempre. «¿Fuma, toma, tiene antecedentes?» Le dije que no a todo. Ella apretó mi abdomen y vi cómo su rostro cambiaba. «Voy a pedirle unos estudios, señor Ríos. Nada de qué preocuparse, solo para descartar». Pero su voz temblaba un poco, y cuando alguien joven tiembla al hablar, es porque ya vio algo que no debería estar ahí. Los análisis me los hicieron en un laboratorio que está al lado de la tortillería, en la calle Hidalgo. Clara Mendoza era la técnica que me atendió. Una mujer delgada, de unos 40 años, con lentes gruesos y manos que olían a alcohol. Me sacó sangre, me hizo orinar en un frasco, me tomó muestras de no sé cuántas cosas, todo el tiempo en silencio. Cuando terminó, me dijo que volviera en 3 días. Esos 3 días fueron los más largos de mi vida. El dolor no se iba, empeoraba. Ya no podía manejar sin detenerme cada media hora a vomitar en la orilla de la carretera. Perdí 6 kilos. Ernesto empezó a cocinar por mí, pero nada me pasaba. Todo me sabía a metal. A las noches me quedaba despierto, mirando el techo, sintiendo cómo algo dentro de mí crecía, se expandía, reclamaba territorio. Cuando volví al laboratorio, Clara me hizo pasar a un cuartito al fondo. Había papeles por todos lados. Ella no me miraba a los ojos. «Señor Ríos, vamos a tener que repetir los estudios». «¿Por qué?» «Porque salieron con error de lectura». «¿Qué significa eso?» «Significa que algo en las muestras no se procesó bien, o la máquina falló». No lo sé, pero la forma en que lo dijo, con esa pausa antes de «no lo sé», me hizo entender que sí sabía, solo que no podía decirlo. Me sacó sangre otra vez, me hizo repetir todo. Esta vez esperé sentado en la sala, viendo a otras personas entrar y salir con sus frascos de orina, sus estudios de glucosa, sus radiografías. Gente normal, gente con problemas normales. Yo también quería ser uno de ellos. Clara salió 2 horas después. Traía los resultados en la mano, pero no me los entregó. «Voy a mandarlos a Morelia», dijo. «Esto no puede estar bien». «¿Qué dice ahí?» «No puedo decirle sin confirmación». «Dígame». Me miró por encima de los lentes. Sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. «Dice que tiene algo, pero los números no cuadran con nada que haya visto antes». Esa noche Ernesto se quedó conmigo. Puso un colchón en el piso de mi cuarto y durmió ahí, aunque yo sé que no durmió. Lo escuchaba moverse, toser,
rezar en voz baja. Mi hermano nunca había sido religioso, pero esa noche lo escuché decir el Padre Nuestro 3 veces seguidas. Yo tampoco dormí. Me quedé mirando la ventana. Afuera la calle estaba vacía. Solo se escuchaban los perros y, a lo lejos, el silbato del tren de carga que pasa a las 2 de la madrugada. Pero en algún momento, entre el sueño y la vigilia, vi algo. No sé si fue real. Una sombra parada junto a mi ventana. Alta, quieta, con los brazos extendidos. No tenía cara. O tal vez sí, pero no pude verla. Solo sentí que me miraba. Y en lugar de sentir miedo, sentí alivio. Como si alguien finalmente me hubiera encontrado. Cuando abrí los ojos, ya era de día. Ernesto estaba haciendo café en la cocina. El olor me revolvió el estómago, pero por primera vez en semanas no vomité. Los resultados de Morelia llegaron una semana después. Clara me llamó por teléfono. Su voz sonaba distinta, confundida. «Señor Ríos, necesito que venga. Ahora». Fui caminando. No quise que Ernesto me acompañara. Sabía que si era malo, no quería verlo sufrir conmigo. Cuando llegué, Clara me esperaba en la puerta del laboratorio. Me hizo pasar a su oficina. Cerró la puerta con seguro. Los estudios de Morelia también salieron con error. ¿Cómo? Diferente máquina, diferente laboratorio, mismo error. ¿Qué significa eso? No lo sé, señor Ríos. Jamás había visto algo así. Puso 3 hojas frente a mí. Eran los mismos análisis hechos en 3 laboratorios distintos. Todos decían error de lectura en letras rojas. Todos excepto uno, que tenía una nota escrita a mano por un técnico de Morelia. Muestra contaminada. Imposible procesar. Solicitar nueva toma. Me está diciendo que no saben qué tengo. Le estoy diciendo que técnicamente, según los papeles, usted no tiene nada. Pero yo vi las primeras muestras, señor Ríos, y había algo ahí. ¿Qué vio? Clara se quitó los lentes, se frotó los ojos. Vi células que no deberían estar ahí. Vi inflamación. Vi algo. Pero cuando mandé las muestras a revisar, desapareció. Como si nunca hubiera existido. Salí del laboratorio sin saber qué pensar. Caminé sin rumbo durante horas. Terminé en el Panteón Municipal, sentado en una banca bajo un árbol de mango. No sé por qué fui ahí. Solo sentí que era el lugar correcto. Don Tomás, el cuidador, estaba barriendo las hojas secas cerca de la entrada. Es un hombre viejo, de esos que parecen hechos de cuero y silencio. Lleva trabajando ahí desde antes de que yo naciera. Me vio y se acercó. ¿Perdiste a alguien, hijo? Todavía no, le dije. Se sentó a mi lado, sacó un cigarro y lo prendió. El humo subía lento, mezclándose con el aire caliente de la tarde. La gente viene aquí cuando busca respuestas, dijo. Pero los muertos no hablan, solo escuchan. ¿Y si no sé qué preguntar? Entonces solo quédate quieto. A veces eso es suficiente. Me quedé ahí hasta que oscureció. Don Tomás se fue a hacer su ronda. Yo me quedé sentado mirando las tumbas. Había una cerca nueva con flores frescas. Tenía una figura pequeña encima, una imagen de la Santa Muerte con su manto negro y su guadaña. No sé por qué, pero me quedé mirándola. Los ojos vacíos de la calavera parecían seguirme. Esa noche volví a casa y dormí 12 horas seguidas, por primera vez en un mes, sin dolor. Al día siguiente, Nayeli me llamó a la clínica. Quería hacerme un ultrasonido. Fui sin expectativas. La máquina era vieja, de esas que hacen ruido como de copiadora. Ella pasó el aparato por mi abdomen, mirando la pantalla con el ceño fruncido. «Señor Ríos, ¿se ha sentido mejor?» «Sí. Ya no tiene dolor. Casi nada». Ella apagó la máquina. Me limpió el gel del estómago. Se veía pálida. «No hay nada», dijo. «¿Nada de qué?» «Nada. No hay masa. No hay inflamación. No hay nada que explique lo que vimos hace 2 semanas. ¿Está segura? Voy a mandarle a hacer otro ultrasonido en Lázaro Cárdenas. Pero según esto, usted está completamente sano». Salí de ahí aturdido. Ernesto me esperaba afuera, sentado en su camioneta. Le conté. No me creyó. «Imposible, Samuel. Nadie se mejora así». «Pues yo sí». «¿Te operaron sin que te dieras cuenta?» «No tengo cicatrices». Me levanté la camisa. Nada, ni una marca.
El segundo ultrasonido confirmó lo mismo. Nada. Los análisis que me hicieron en Lázaro Cárdenas salieron perfectos, como si nunca hubiera estado enfermo. Clara me llamó una semana después. Su voz sonaba distinta, asustada. «Señor Ríos, necesito contarle algo». «Dígame». Revisé las muestras originales, las que guardé en el archivo. ¿Y? Ya no están. El frasco está ahí, pero vacío. Como si alguien hubiera sacado todo. ¿Quién entra a ese cuarto? Nadie. Solo yo. Y está cerrado con llave. Hubo un silencio largo. Escuché su respiración entrecortada al otro lado de la línea. «Hay algo más», dijo. «El microscopio que usé para ver sus células. Esta mañana lo prendí y en el vidrio había una marca. Como una sombra. Parecía una figura». «¿Qué tipo de figura?» «Una túnica, una guadaña. Pensé que era suciedad, pero cuando limpié el vidrio, la marca estaba por dentro, en el cristal sellado». Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche volví al panteón. Don Tomás estaba sentado en su caseta tomando café. Me vio llegar y no dijo nada. Solo me señaló la banca. «¿Ya encontraste tus respuestas?», preguntó. «No sé si quiero encontrarlas. A veces las respuestas nos encuentran a nosotros.